Hola, ¿cómo estás? Quiero darte nuevamente la bienvenida. Muy agradecido por todo lo que tú nos estás acompañando a través de este canal, a través de este medio en el cual queremos llegar, queremos compartir, queremos presentar una visión relacionada con quién es Jesucristo. Uno no siempre tiene todas las posibilidades para dialogar o conversar, establecer una comunicación con los hermanos, pero siempre ha sido nuestro propósito conversar este tema, principalmente porque el Apocalipsis, algunas personas han escrito, gracias por hablar sobre este tema, esto va a suceder pronto. La verdad es que tiene que ver contigo, no tiene que ver con lo que sucede o con los tiempos, tiene que ver con que tú muestres quién es Jesucristo. El Apocalipsis se trata de eso, revelar quién es Jesús. Tú y yo somos los encargados de revelar la profecía. Bienaventurado el que lee la profecía, bienaventurado el que escucha, pero principalmente aquel que cumple. Si tú estás cumpliendo la profecía, estás mostrando, estás revelando quién es Jesús. Estás revelando al Padre a través de Jesucristo. Estás interpretando quién es Jesucristo verdaderamente. Y de eso se trata, más allá de las señales, más allá de las visiones, más allá de los símbolos que nosotros estamos presentando y mostrando distintas interpretaciones y miradas, lo principal es que tú y yo seamos esa iglesia, que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nos haga decir lo que tenemos que decir nosotros como iglesia. Es importante que tú y yo tengamos esa claridad, porque si no nos vamos a confundir y creemos que la característica del pueblo final tiene que ver con reconocer señales. La característica del pueblo final, el pueblo que va a ser sellado, el pueblo que va a llevar la imagen de Jesucristo y no la imagen de la bestia, es mostrar verdaderamente quién es Dios, quién es Cristo, cómo Cristo vence las batallas, cómo Cristo logra las victorias, cómo Cristo siempre salva, cómo Cristo logra las victorias a través del amor y no a través de la guerra. Hemos presentado de una manera tan falsa el cristianismo, nos hemos equivocado tanto y muchas de estas interpretaciones que se han hecho con amor, con mucho estudio y mucho cariño, sabemos que posiblemente estén equivocadas. Cuesta reconocer porque hay un orgullo vago, grande en nuestro corazón que no nos permite avanzar y decir que somos capaces de equivocarnos. Hay miradas interpretativas, escatológicas, historicistas, miradas espirituales, miradas preteristas que han querido establecer tiempos, señales, y han dicho que esta señal tiene que ver con esta interpretación, pero en parte conocemos y en parte profetizamos. Lo importante es que tú y yo no perdamos el foco, no perdamos el centro, no perdamos el norte. Y nuestro centro, nuestro único lugar donde solamente podemos ir, nuestra fortaleza es Jesucristo. Si has encontrado este canal, si has encontrado la revelación de Jesucristo a través del libro tanto de Daniel como del Apocalipsis, es porque tú y yo estamos llamados a mostrar quién es Dios, eh, a interpretarlo también en nuestra vida, ser un imitador de Jesús, ser un seguidor, ser un discípulo, transformarnos en lo que el Señor quiere, en esos apóstoles verdaderos que fueron y que mostraron verdaderamente quién era Dios. Cuando los discípulos caminaron con Jesús, muchas veces se equivocaron, caminaron en todo su ministerio con Él y por más que estuvieron a su lado no entendieron muchas cosas. Hasta que fueron llenados del Espíritu Santo, recién ahí comenzó un ministerio verdadero y pudieron interpretar y mostrar verdaderamente en sus propias vidas quién era Jesucristo. Esa es la invitación que queremos hacer. No estés esperando, no estés esperando que se cumplan las señales. La invitación es que tú cumplas lo que el Señor te ha mandado. Vamos a seguir en este enfoque y para esto quiero invitarte a que nos vamos posicionando en el capítulo 8 del Apocalipsis. Y para ello, principalmente el estudio de esta oportunidad va a ser el capítulo 8, pero céntrate en el versículo 3,
que son las oraciones de todos los santos. Tan pronto como la visión de Juan de los 7 sellos concluyó, finalizó, vino otra visión que comienza como la de los 7 rollos. Esta visión también empezó desde la perspectiva de lo que estaba viendo Juan en la representación de Cristo, siendo él el centro, porque él es el santuario. Juan vio un ángel ofreciendo incienso en las oraciones de todos los santos, en el altar de oro, en la presencia de Dios mismo, un símbolo del ministerio de intercesión que Jesucristo, como sumo sacerdote, que está haciendo desde que subió a interceder por nosotros al lado del Padre, no en una fecha específica como muchos hermanos historicistas podrían afirmar. eh, Nosotros sabemos que Juan lo vio, nosotros sabemos que Pablo lo vio, nosotros sabemos que en Hebreo está claro, en Hebreos 9, eso y esa función de Cristo como Rey y Sumo Sacerdote. No te confundas. Vamos a tratar de señalar algunos elementos en esta oportunidad que tiene que ver con lo que simbolizan las trompetas en Apocalipsis. Nosotros no vamos a profundizar porque ya tenemos una serie temática relacionada con Apocalipsis y con cada uno de los capítulos, pero estamos dando una pincelada. Recuerda que el estudio es una relación entre Daniel y Apocalipsis. Pero sí es importante que hablemos sobre las trompetas, el propósito del libro agridulce, que también es muy importante que lo podamos ver, y un despertar espiritual de todos los cristianos, que tiene que ver con esto, con lo que yo dije al inicio, que tú y yo comencemos a reflejar quién es Jesucristo. Y a través de esa oportunidad que nos está ofreciendo Cristo, que es la única profecía que tú y yo vamos a cumplir, el resto las cumple Él. Pero quiero enfatizar en el capítulo 8, en el verso 3, que dice: llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar, frente a Cristo mismo, y tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todos el pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. Con este texto y la invitación es que tú hagas tu estudio personal. Mira, el capítulo 8 te puede parecer eh, bien complejo, pero da la oportunidad de leerlo. Está relacionado con el 7 sello y los 7 ángeles que tocan la trompeta. Eh, si te causa cierta complicación, léelo en 2 partes. Lee los primeros 5 versículos y después del 6 hasta finalizar el capítulo completo en el verso 13. Cuando dice: entonces vi un águila volando alto y oí que decía con voz fuerte: desastres, desastres, desastres para los habitantes de la tierra. Comenzarán después de los 3 últimos ángeles cuando toquen las trompetas. Dijimos que estos mensajes son mensajes esperanzadores. Pareciera que no lo fueran, pero vamos a buscar el sentido. Recuerda, como dijimos, esto es una especie de quiasma, una especie de forma en la escritura poética basada en la forma escrita del Antiguo Testamento por las características de Juan, que supuestamente Juan en su vejez no lo pudo escribir, pero él, pensando como hebreo, como judío, eh, quizás alguien está transcribiendo sus palabras de manera que se transporta al griego, pero para tener una comprensión es importante que miremos tanto en el Antiguo Testamento, que nos da una panorámica en cuanto a la simbología, pero principalmente en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la revelación de Jesucristo. Si no tienes la revelación de Jesucristo, puedes buscar sellos, símbolos, señales proféticas del tiempo del fin y no comprenderás nada. Tienes que tener la claridad de quién es Cristo verdaderamente
qué es lo que quiere representar, por qué tenemos que mostrarlos y por qué tú y yo somos parte de la profecía que es bienaventurado el que lee, el que escucha, pero por sobre todo el que la cumple, el que guarda la profecía. Estás esperando la profecía, pero eso no es guardar. Guardar es cumplir la profecía. ¿Nos metemos en el capítulo 8? Amén. Querido Señor, queremos iniciar pidiendo tu Espíritu Santo para que hable a nuestras iglesias, para que nosotros podamos despertar, así como las 7 iglesias que tú les has hablado a través del tiempo, que tú les has hablado a su corazón, que a muchas de ellas han mostrado en qué están bien, han mostrado tu favor, el amor que tienen. Quizás nosotros también tenemos parte de esas características y muchas de ellas también quizás hemos perdido cosas a través del tiempo. Nuestro primer amor, nos hemos mezclado con otras doctrinas, hemos equivocado el rumbo, pero sin embargo tu amor está abierto. Nos amonestas o nos llaman la atención para que volvamos y transformemos nuestra mente, para que transformemos nuestra mente por medio de la metanoia, el verdadero arrepentimiento, y podamos acceder a cada uno de estas oportunidades que tú nos das, Señor. Tú nos estás dando la receta. Tú nos estás dando el camino. Tú nos estás dando las señales, Señor. Pero principalmente, tú nos estás dando la oportunidad de este arrepentimiento y que te busquemos claramente. Porque dentro de esto tú has tenido una promesa para cada uno de nosotros como iglesia. Por eso no puede ser histórico. Por eso no puede marcar ciertos tiempos, porque principalmente acá se está mostrando tu amor a través de toda la historia, y en cada uno de nosotros recibirá el maná escondido, el fruto del árbol de la vida, vestiduras blancas, un nombre nuevo con una piedrecilla, la oportunidad de sentarnos en el trono mientras abramos nuestro corazón. Por eso que el mensaje de las 7 iglesias es completo y habla para cada uno de los tiempos. Señor, permite que en este mensaje también pueda revelarse su espíritu en cada uno de nosotros para que podamos comprender, pero principalmente no solamente para comprender, sino que poner en práctica lo que estamos aprendiendo y realmente seamos una revelación de quién eres tú en los otros, para que las personas vean a Cristo con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todas nuestras faltas, ellos puedan ver quién eres tú verdaderamente. Todo esto lo pedimos sin ningún mérito, sino que entendiendo que todos los méritos los tienes tú. Amén y amén. Así es, solo Cristo tiene los méritos para abrir los 7 sellos, solo Cristo puede darnos la claridad, solo es el Señor que puede mostrarnos esta revelación. Esta visión es importante porque también encierra al número 7 en 2 aspectos. Cuando empieza el capítulo 8 se nos habla de los 7 sellos, ¿verdad? Pero también se nos habla de 7 trompetas. Así que habla de completud, no de tiempos. Se marcan ciertos espacios, ciertos periodos, pero cuidado con eso. Todo nos indica que el tiempo del Señor se van marcando y se van delimitando, pero la intención de revelar en la historia de la tierra hasta el fin del tiempo siempre ha sido el propósito del Señor para llamarnos a que nosotros tengamos una relación con Él. Juan y Daniel lo tuvieron claro. Se les reveló toda la historia y a ellos solo les importó que su pueblo, el pueblo que ellos conocían, el pueblo de su periodo de tiempo, pudiese volver a Cristo, pudiese volver al Padre, en la comprensión y en el entendimiento que tenían en ese proceso. El símbolo central de esta visión del capítulo 8 también son las trompetas. El libro de Joel contiene un pasaje clave para entender la razón por la cual este símbolo es usado aquí, y es el capítulo
2 del libro de Joel, que comienza con ciertas palabras. Tocad trompeta en Sión y sonido de alarma en mi santo monte, que todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor ha venido y el Señor está a las puertas. Joel continúa señalando algunas advertencias, pero mira qué importante: tocad trompeta en Sión, tocad trompeta, un llamado, un sonido de alarma en el santo monte del Señor, que los habitantes de toda la tierra eh, puedan temblar, porque el día del Señor ha venido. Y bueno, esta es otra de las discusiones, así como en el capítulo 1, nuevamente en el Apocalipsis, así como en Joel 2, la gente dice, es el sábado, es el día del Señor, el domingo. Entramos en discusiones que no tienen nada que ver. El contexto acá es que el día del Señor es el día en cual Él viene a salvar a este mundo. Para algunos es el día que el Señor viene a enjuiciar, pero el Señor a nadie juzga, ya lo hemos dejado muy claro. El Señor a nadie juzga, sino que todo aquel que se juzga a sí mismo y no quiere permanecer inscrito en el libro de la vida del Cordero, que es el componente de los 7 sellos, porque ahí está la revelación de quién es Cristo. Desde antes de la fundación del mundo ya se contaba su historia, ya se sabía. O sea, de hecho, si tú entiendes, por ejemplo, al profeta Isaías, tenemos una serie completa donde se dice, se habla, no quiero entrar en ese detalle, pero te puedo hacer la invitación para que puedas hacer una mirada de esos mensajes que están en Isaías, porque Isaías es, quizás sin lugar a duda, el, una visión anticipada, una porción nueva, no solamente desde una perspectiva mesiánica, sino que es como el Evangelio dentro del Antiguo Pacto, dentro del Antiguo Testamento. Pero Joel, volviendo a Joel capítulo 2, que nos decía que tocad trompeta en Sión y un sonido de alarma en el Monte Santo, y que los habitantes de la tierra tuviesen esta claridad, porque el día del Señor, el día en que Él nos viene a salvar, está a las puertas. Joel continúa advirtiendo de un ejército de langostas que amenaza al pueblo de Dios. Muchas personas se han detenido en eso y creen que esto se va a darse de manera literal, que la gente usará unas especies de máscaras, que en el último tiempo la tierra estará tan contaminada que los soldados, los militares usarán unas cascos especiales. La gente se ha pasado un sinfín de films, de películas en su cabeza. Pero ese no es el propósito. El propósito es que las langostas vienen a matar, a destruir una cosecha. Hacia eso está apuntando. Por eso el sonido de trompeta es una advertencia. Ahora, por lo tanto, dice el Señor en los versículos 12 y 13 de lo que está presentando Joel: tornaos a mí con todo tu corazón, con todo vuestro corazón, tornaos al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y misericordioso. Mira, cuando tú estás predicando juicio y has mostrado juicio, a lo mejor desde tu mirada interpretativa o lo que te han enseñado, lo que está diciendo interpretativa, pero acá mismo te está diciendo que los juicios del Señor, que Dios a nadie juzga, ha dejado todo juicio a su Hijo, y que el Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Juan, verso 47, dice que tampoco juzga a nadie, dice que Él es clemente y misericordioso. ¿Te das cuenta cómo a veces nos podemos confundir en la interpretación? Cuando tomamos un texto aislado y nos quedamos solamente con que los habitantes de la tierra tiemblen, pero al poco se nos dice que el Señor es clemente y misericordioso.
En Apocalipsis, como también en Joel, el sonido de la trompeta llama al pueblo de Dios al despertar y que proceda al arrepentimiento, a la metanoia, a que cambie su mente y renueve la relación con el Señor, una relación sincera, porque muchas veces nosotros tenemos eh, una relación fornicaria. Quizás es fuerte la palabra, ¿en qué sentido? Porque es una relación infiel. Amamos al Señor, pero también amamos nuestras otras cosas, nuestros otros aspectos de la vida, nuestras otras decisiones, y cuando quitamos al Señor como nuestro esposo en la iglesia, se transforma en eso, porque es como que si tuviese un amante, como que si tuviese otras situaciones. Y esto lo conversaba con un amigo hace pocos días, en relación con el fallecimiento de un gran, de un gran predicador, un evangelista cristiano. Eh, bueno, han fallecido dos predicadores cristianos. Uno de ellos, Jimmy Swaggart, y el otro es John MacArthur. Ambos con muchos aciertos, ambos con muchos detractores también. Y desde ahí yo planteaba con este amigo y decía, cuando a veces incluso hasta la doctrina supera a Cristo, cuando los temas proféticos superan a Cristo, cuando la relación con la iglesia, cuando la relación con la comunidad supera la relación con Cristo, nos perdemos. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, el llamado tuyo y mío es mostrar a Cristo en todo orden de cosas. Cuidado con esto, porque hay iglesias completas que se han arrojado y se han puesto solamente en una mirada interpretativa profética, que son los únicos que comprenden, que entienden los juicios de Dios, que tienen el único conocimiento, y eso solamente nos ha alejado y nos ha llenado de orgullo y nos ha distanciado con el mensaje esperanzador de amor que es el Evangelio. Como dije en Apocalipsis, como también en Daniel, el sonido de la trompeta es un llamado para que podamos comprender lo que viene, la salvación. En el Israel antiguo, las 7 fiestas, las 7 fiestas que existían de la luna nueva, culminaban con una fiesta llamada la fiesta de las trompetas. Esto es muy interesante. Tenemos una serie relacionada con las fiestas, porque dentro del mundo cristiano, aquellos que creemos en la vigencia de los 10 mandamientos, también hay algunos cristianos que creen en la vigencia de las fiestas solemnes. Y ahí nosotros tenemos un mensaje también importante que te invito a que los puedas revisar. Y tenemos un capítulo completo, dos mensajes relacionados con la fiesta de las trompetas, el primer día del 7.º mes del año religioso para los judíos. Y el sonido de las trompetas durante este festival religioso marcaba el comienzo del día de la salvación, que es el día de la expiación. Muy al contrario, como muchos lo predican, es el día de la salvación. Y eso cuesta comprenderlo a muchos, porque hemos predicado un Cristo que condena. Y todo lo que tenía que ver con el día del Yom Kippur, que tenía que ver con la salvación, era ese, el día ceremonial sagrado por el cual Dios mostraba su último mensaje de esperanza, de amor y de juicio para misericordia, porque Cristo es misericordia, es clemencia, y es misericordia, es salvación. El sonido de las trompetas servía para recordarle a los judíos, a los israelitas, que ellos tenían solo pocos días antes para presentarse ante el trono del Señor, y aquellos que se negaban a prepararse para esta experiencia eran sacados por un tiempo para que pudiesen volver nuevamente al arrepentimiento. Pero hay señales importantes que tenemos que mirar. Por ejemplo, en el capítulo 15 yo recuerda que el Apocalipsis es escrito como un quiasma, y los capítulos
interrelacionan entre sí. El capítulo 8 es importante que tú lo puedas leer con el capítulo 15. Viene al cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si el Señor es clemente y misericordioso, ¿crees que esa es la ira de Dios? Te invito a que leas Romanos capítulo 12. Perdón, Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 nos aclara qué es la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios que hemos confundido y que hemos dicho de manera equivocada y que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los judíos tenían un poco mayor de claridad porque no tenían una visión del enemigo como nosotros tenemos. Y decían, Eric Apayán, el señor es de nariz larga, bueno, como la mía. ¿En qué sentido? Porque eso le costaba mucho que se le enrojase la nariz, porque no se molestaba, era tardo para la ira. Y vuelvo a insistir, el Señor a nadie juzga, le ha dejado todo juicio a su Hijo, y Cristo, si no quieres oír mis palabras, ni yo te condeno. ¿Dónde está la ira de Dios? Romanos capítulo 2, para que tú puedas comprender cómo nosotros mismos, bueno, a lo mejor te estoy anticipando, cómo nosotros mismos vamos provocando un juicio en nuestras vidas. Pero es importante que mostremos toda la panorámica desde las trompetas y las plagas, como dijimos en la estructura quiástica, en la forma escrita, poética del Apocalipsis, se hace aquí más obvia que en las visiones paralelas de las trompetas y de las plagas, como en el capítulo 16. La primera se refiere a la tierra, y la segunda al mar, y la tercera a los ríos y las fuentes de las aguas, ¿verdad? Eso está muy clarito. Y así sucesivamente hasta completar las dos series. Pero hay una clara consistente distinción. ¿En qué sentido? Las fuerzas destructivas liberadas bajo las plagas son universales, se van a presentar en todo lugar, mientras que aquellas liberadas bajo las trompetas son restringidas a ciertos espacios. Por ejemplo, cuando la segunda trompeta suena, una tercera parte del mar se convirtió en sangre y una tercera parte de los seres vivientes en el mar murieron y una tercera parte de las naves fueron destruidas. Ahí te está hablando de algo muy específico. Pero en cuanto a la segunda plaga fue derramada sobre el mar, este se convirtió en sangre y todo ser viviente que había en él muere. Capítulo 8 por una parte, los versos 8 y 9, y el capítulo 16, los versos 3. ¿Te das cuenta que uno te está hablando de una tercera parte y otro te está hablando de completud? Tal como en los sellos, las destrucciones parciales de las trompetas señalan que son advertencias. Son señales para que, preliminares podríamos decir, para que nosotros procedamos a tener un cambio de mente, un verdadero y un arrepentimiento verdadero y genuino, que es relacionarnos verdaderamente con el Padre y mirar verdaderamente como Él es. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El texto deja en claro a la vez que las trompetas, como los sellos, son secuenciales y de manera simultánea también. El sonido de cada trompeta es seguido inmediatamente por la acción que ésta se va introduciendo una con otra. Y hasta entonces la siguiente trompeta suena y cada trompeta se sigue a la primera y que es introducida, y luego una indicación de secuencia de manera cronológica, pero simultánea, seguida. La visión de las 7 iglesias representa también algo que está en completud, y es la decadencia espiritual del pueblo de Dios a través de todo el tiempo, no solamente a través de una manera histórica, como dijimos, a través de todo el cristianismo, y es establecido el cristianismo que muchas veces no se está dando cuenta de lo importante, de lo relevante que es el regreso de Cristo, y que solo se puede dar
cuando nosotros cumplamos. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha, pero bienaventurado el que cumple con la profecía. Cuando el pueblo de Dios del Antiguo Testamento renegó de sus compromisos espirituales, Dios, como último recurso, les envió ciertas señales, ciertas advertencias al arrepentimiento a través de muchos aspectos. Y esto lo dijo Jesús a través de Mateo 24. Y antes también, por medio de los profetas, antes de que ocurrieran muchas situaciones, se advirtió por distintos profetas en cuanto a los asirios, en cuanto a los babilónicos, en cuanto a los caldeos. Ya habían advertencias, profetas como Habacuc, profetas como Nahum, profetas como Jonás. Antes que Jeremías, antes que Ezequiel, antes que Daniel, ya estaban señalando los mensajes. ¿Esperas que llegue un gran profeta que te diga las cosas? ¿O no eres tú y yo llamado a ser un mensajero de este tiempo? Quizás un mensajero menor. Ese es lo importante en el cuadro de esta visión de las 7 trompetas que expresa con respecto a la iglesia nueva del Nuevo Testamento y sus opresores. Esta visión mostró lo que Dios haría para llamar a los que estamos extraviados o que creemos que tenemos cierta claridad y estamos tan confundidos en la visión y en los estudios que creemos conocer del Apocalipsis y en lo que tenemos en nuestra visión de lo que debemos revelar, así como muchos grupos cristianos que están revelando señales en vez de revelar quién es Cristo verdaderamente. No nos estaremos equivocando y que este sonido de trompeta nos está confundiendo y no está haciendo una advertencia para mostrar verdaderamente quién es Jesús. Te invito para que tú puedas reflexionar acerca de este tema y vamos a seguir dando un pequeño pincelado, una pequeña pincelada a este punto, porque creo que es muy importante que sigamos de cerca. La invitación es que leas el capítulo 8 y que el Espíritu del Señor te pueda dar ese entendimiento. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.